El término libertad y el otro término que significa o que es lo que significa el término libertad es libres de la ley. Ustedes saben que nosotros toda la humanidad estaba bajo la ley y la ley nos condenaba. Cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, nos dio libertad, o sea, nos hizo libres de esa ley que nos condenaba, y ahora estamos en Cristo Jesús, y a través de Cristo Jesús es que nosotros o la humanidad va a ser salva o condenada. Recordemos un texto que es muy conocido para nosotros en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. San Juan capítulo 3 dice de la siguiente manera, versículos 16 en adelante. Es un pasaje muy conocido para nosotros, pero es importante tenerlo presente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tenemos algo muy claro. Él fue dado para salvación, no para condenación. Pero, mire lo que sigue diciendo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, no vino Él para condenar al mundo, pero el mundo, si no cree en Él, ya ha sido condenado. Él es el Salvador de la humanidad, Él es el Salvador de nuestras vidas, pero cuando no creemos en Él, entonces es obvio, como dice la palabra de Dios, ya somos condenados. O sea, quienes se condenan por no creer por sí mismos somos nosotros, porque Cristo es el Salvador del mundo. Cristo vino a dar su vida para darnos libertad del pecado, de la muerte eterna, de Satanás, pero también de la ley. Y por eso, si nosotros no creemos o la humanidad no cree en Cristo, en su nombre, entonces ya ha sido condenada por su decisión y la condenación cae sobre aquellos que no han creído. Y sigue diciendo el verso el 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está lo que significa la condenación. El amar más las tinieblas que la luz, es decir, que a Jesucristo. Si amamos más las tinieblas, si amamos más el pecado, si amamos más la injusticia, la impiedad, entonces terminamos siendo condenados, no porque Cristo haya venido a condenar, sino porque nosotros, por nuestra propia decisión de querer seguir viviendo en la maldad, entonces terminamos condenados, nos condenamos nosotros mismos por tomar las decisiones equivocadas. Entonces es importante tener en cuenta que Jesucristo vino para hacernos libres de la ley, y eso es lo que significa la libertad de la ley. Ahora, miremos otros textos bíblicos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 10. Dice la palabra de Dios, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, es decir, sobre esta parte de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Ahí la pregunta se está refiriendo a la ley. El yugo que los judíos estaban tratando de poner sobre los gentiles discípulos de Cristo era la ley, porque ellos querían seguir con la ley, pero también seguir con Cristo. Entonces, o estamos con Cristo o estamos con la ley. Si estamos con Cristo, somos libres de la ley y ya no tenemos el yugo de condenación que tenía la ley. Pero si nosotros abandonamos a Cristo o dejamos a Cristo o menospreciamos a Cristo, haciéndolo a un lado, nos estamos poniendo bajo la ley del Antiguo Testamento que decía que el que pecaba moría irremisiblemente, es decir, no podía tener redención de sus pecados, sino que tenía que morir por causa de sus pecados. Entonces, cuando Cristo vino y nos hace libres de la ley, entonces en Jesucristo tenemos gracia. La gracia de Dios dada a nuestras vidas de tal manera que ya no pecamos porque estamos en Cristo Jesús, y estando en Cristo Jesús lo que hacemos es santificarnos cada día más en nuestras vidas. Entonces nos hacemos libres de la ley por Jesucristo mismo. Miremos también Romanos capítulo 6, un pasaje que es muy conocido por nosotros, versículo 15, que es una pregunta que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Responde Pablo, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, si nosotros ahora estamos libres o fuimos libres de la ley por causa de Cristo, de su obra en la cruz de Cristo, por su gracia, entonces ahora nosotros somos libres y debemos, al estar bajo la gracia, no podemos continuar pecando porque nos hacemos obedientes a Cristo. Ya no a la ley que nos condenaba, sino ahora a Cristo, que es nuestro Salvador. La ley condena y no hay remisión de pecados, no hay forma de salvación para el pecador, pero bajo Cristo hay salvación para el pecador. Por eso cuando leíamos ahora en Juan capítulo 3 era muy claro. En este Juan capítulo 3 nos dice claramente, Jesucristo fue enviado a la tierra para salvar y no para condenar. Pero cuando tú y yo tomamos la decisión de seguir en nuestro pecado, de seguir practicando el pecado, entonces prácticamente nosotros mismos estamos determinando nuestra propia condenación porque no creemos en Cristo. Y es muy claro este texto. Ahora vámonos también a Gálatas capítulo 4, versículo 3. Gálatas capítulo 4, versículo 3 dice, así también nosotros cuando éramos niños, es decir, éramos inmaduros, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Cuando estamos bajo la ley, somos esclavos. Cuando somos hijos de Dios, o estamos bajo la gracia, somos hijos de Dios. Cuando estamos con Cristo, somos hijos de Dios. Y eso nos hace libres. Ya no somos más esclavos, sino que somos hijos.
el esclavo, obviamente sujeto a la ley de su amo, es alguien que está esclavizado al pecado en este caso, porque está esclavo a la ley, y como la ley se dio para frenar el pecado, entonces el texto nos habla en una claridad tremenda. Dice: y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por eso no podemos olvidar que la libertad bíblica está hablando de que Cristo nos hizo libres de la ley. Y miremos el capítulo 5, allí mismo, versículo 1. Mire lo que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Recordemos que nuestro hermano Juan Fernando en sus prédicas nos ha traído Gálatas y ha estado escudriñando junto con nosotros los domingos cuando él enseña. Está hablando sobre Gálatas, y recordemos que la iglesia en Galacia era una iglesia que tenía un problema doctrinal porque los judíos estaban queriendo que los gentiles se circuncidaran, guardaran el sábado, es decir, toda la parte de la ley del Antiguo Testamento la quisieron involucrar en la iglesia, y eso estaba llevando a la iglesia a perder la libertad en Cristo y volver nuevamente a sujetarse a una ley que ya Jesucristo no abolió, sino que la cumplió. Y eso hace que Jesucristo sea la persona perfecta en la cual nosotros podamos ser salvos, porque fue el único que pudo cumplirla, como ahorita veíamos en Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles les estaban diciendo a la gente que cómo querían volver nuevamente a la esclavitud. Ese yugo, esa ley que nada, ni sus padres, ni ninguno de ellos habían podido cumplir. Solamente Jesucristo fue el único que pudo cumplir la ley. Entonces, Él se hizo ley para nosotros ahora. Entonces, por eso nosotros lo que tenemos que hacer, como Él es el Salvador, y en su ley está el amor, está la gracia, está todo lo que Él es en sus atributos como Dios que es. Entonces, ahora nosotros en Él tenemos salvación, pero a veces sabiendo o a sabiendas de que Jesucristo vino a salvar, la gente quiere seguir más en las tinieblas, y por eso su decisión de estar en medio de tinieblas les lleva a la condenación. No podemos decir que Dios nos condena o que Cristo nos condenó cuando fuimos nosotros que al rechazarlo a Él nos condenamos a nosotros mismos por nuestra mala cabeza, por nuestro mal corazón, queriendo practicar el pecado continuamente. Entonces es algo importante lo que dice este texto bíblico para nuestras vidas. Ahora, fuimos libres del pecado, libres de la muerte, libres de Satanás, libres de la ley. Y eso también nos lleva a ser libres de la culpa. Porque ustedes saben que todos nosotros, como hemos pecado, sabemos que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso causa el pecado en nosotros, nos lleva a entender que tenemos culpa en nuestro corazón. Y por esa razón, cuando Cristo viene, nos libera del pecado, nos libera de la muerte, nos da libertad de Satanás, nos libra de la ley, también quiere que nosotros sepamos que no somos culpables, que ya no puede haber más culpa en nuestro corazón de lo que hicimos en el pasado, porque Él ya perdonó nuestros pecados, los echó a lo profundo de la mar y Él ya se olvidó de ellos. Entonces nos hace libres de la culpa. Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros reconocemos al Señor nuestro Dios y reconocemos su bondad y reconocemos su voluntad y reconocemos su salvación y la asumimos en nuestra vida y comenzamos a vivir como personas salvas, es decir, con esa libertad, no para hacer el mal,
sino por el contrario, para obedecerlo a Él, entonces ya no viviremos con la culpa siempre a cuestas, sino por el contrario, viviremos una vida en libertad, donde ya no nos acordaremos más de lo que fue. El problema que tenemos a veces nosotros es que desenterramos lo del pasado para tratar de vivenciarlo nuevamente y seguir con la culpa. Y eso no es correcto, porque estamos llevándonos a nosotros mismos a desconfiar del perdón del Señor, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahí es donde está el mayor de los problemas. Cuando tú y yo volvemos a desenterrar el pasado, volvemos a desenterrar el pecado. Ahora, ¿cómo lo desenterramos? Muchas veces lo hacemos pecando nuevamente de la misma manera que lo hicimos en el pasado. Eso es una forma de desenterrar el pecado del pasado, porque volvemos a caer en lo mismo de antes. Cuando ya eso el Señor lo había perdonado, nosotros nos habíamos arrepentido, nos habíamos apartado de ese pecado, pero en vez de trabajamos en nuestra santificación, pero en vez de continuar fortaleciéndonos, nos descuidamos y nuevamente volvemos a pecar contra Dios de la misma manera que lo hicimos en ese pasado. Entonces es una forma de desenterrar el pecado y eso nos hace sentir más culpa, porque a veces entonces decimos, no, pero es que yo creí que yo ya había superado ese pecado, yo creí que ya ese pecado ya no estaba en mí, pero nos damos cuenta que sí estaba, porque volvimos a pecar, pero fue por nuestro descuido. No es porque Dios quiso que así fuera, o porque Dios no nos hubiera perdonado, o porque Dios no hubiera hecho algo en nuestra vida, sino que nosotros mismos tomamos las decisiones equivocadas para volver nuevamente a desenterrar un pecado que ya estaba en nosotros muerto, que ya lo habíamos superado. Y eso nos hace sentir aún más culpa en nuestro corazón. Hay otra manera también de nosotros sentir culpa, es porque obviamente desenterramos ese pecado de ese tiempo. Puede ser que ya no, en este momento ya no más, estás bien, sigues viviendo tu vida, pero vuelves y sacas ese pecado y lo traes y lo recuerdas y dices, no hombre, si yo no hubiera hecho eso que hice, entonces yo no hubiera estado pasando por esta circunstancia. Entonces volvemos nuevamente a traerlo a memoria y lo que hacemos otra vez es sentir culpa por algo que ya Dios nos ha perdonado. Si nosotros hemos hecho la voluntad de Dios, si nosotros hemos continuado y seguido adelante en medio de lo que Dios nos ha trazado, de su palabra, donde hemos seguido el paso a paso en nuestra restauración, entonces no podemos volver nuevamente a desenterrar un pecado que ya Dios enterró en lo profundo de la mar y que ya se olvidó de ellos. Es que ese es el problema, somos nosotros en ocasiones los que seguimos culpándonos una y otra vez en nuestra vida, cuando ya Dios nos perdonó, cuando ya Dios te perdonó a ti y me perdonó a mí. Y eso es algo que nos ocurre, pero nos ocurre porque no hemos entendido todo el sentido que tiene el término libertad en Cristo Jesús. Porque si nosotros recordamos lo que significa secularmente, o sea, de acuerdo al concepto del mundo, en cuanto a lo que ellos creen que es la libertad, que decíamos que es suficiencia personal, que es independencia total, que es bastarse a sí mismo, que es la facultad de actuar según sus propios criterios, sus propios valores, su propio razonamiento, su propia voluntad, sus propias emociones o sentimientos. Entonces, obviamente ese es un concepto equivocado y vamos a quitar nuestra mirada de lo más importante, y es qué dice el Señor de lo que significa esa libertad, y vamos a siempre vivir con una culpa porque no entendemos lo que significa la libertad realmente.
porque venimos precisamente de un mundo, de una tierra que nos ha enseñado equivocadamente conceptos fuera de la voluntad de Dios, de lo que Dios no estableció para la humanidad, que obviamente son pensamientos del mismo enemigo de Satanás, porque Satanás obviamente siempre ha enseñado la suficiencia personal para no necesitar de Dios, la independencia total para no necesitar de Dios, el que se baste el ser humano a sí mismo para que no mire a Dios y se aparte de Dios, y obviamente esa facultad de actuar según sus propios criterios, valores, razonamientos, voluntad propia, emociones o sentimientos, y el hombre tome decisiones alejado de Dios, y eso es lo que le lleva a hundirse cada vez más y más en la culpa. Pero en Cristo Jesús tenemos libertad de esa culpa. Son 1, 2, 3, 4, 5 puntos importantes para nuestra vida de lo que significa, de lo que implica para nosotros la libertad, bíblicamente hablando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no existe la suficiencia personal, porque para ser libres del pecado, de la muerte eterna, de Satanás, de la ley, de la culpa, necesitamos de Jesucristo. Él sí es suficiente para sí mismo, porque Él es Dios. De Él sí podemos hablar de una suficiencia total, de una independencia total, de que se basta a sí mismo y de que Él tiene todo el poder y la facultad de actuar completamente de acuerdo a su voluntad. Pero nosotros siempre vamos a necesitar de Dios, vamos a necesitar del Señor en nuestras vidas. Entonces pensemos en esta noche en esas cosas que el Señor ha querido mostrarnos a nuestras vidas. Libres del pecado, libres de la muerte, libres de Satanás, libres de la ley, libres de la culpa. Porque ya el Señor lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, nos dio vida y nos dio libertad de esa culpa que llevábamos cargando completamente por causa de nuestros pecados. Hay personas que creen que no son culpables porque no creen que exista el pecado. Pero cuando se dan cuenta que han pecado totalmente, y recordemos que Jesucristo llevó en Él mismo en la cruz del Calvario nuestra culpabilidad y clavó todo eso en la cruz, entonces podemos darnos cuenta de que llevamos tal culpa en nuestro corazón que por eso reconocemos nuestra necesidad de Él. Miremos en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Mire lo que dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, es decir, haciéndolos libres de toda culpa de pecado, del pecado, de la maldad que había en nuestro corazón. Y dice, anulando por esa culpabilidad dada por la ley, porque recordemos que la ley era tajante y lo decía, el que peca muere irremisiblemente, o sea, no hay remisión de pecados. Pero aquí lo dice, que Jesucristo anuló esa acta de los decretos, esa ley que había contra nosotros porque éramos culpables delante de Dios, que nos era contraria, la quita de en medio y la clava en la cruz.
y despoja a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso después dice que nadie debe juzgarnos por comida o bebida o días de fiesta, luna nueva, días de reposo, que son de acuerdo a la ley. Porque recordemos que bajo la ley los judíos tenían que cumplir muchas cosas, muchos decretos, muchos mandamientos que ellos no pudieron cumplir, y por eso Dios tuvo que enviar a Jesucristo, porque Él se dio cuenta o sabía que el hombre no iba a poder cumplir esa ley que Dios había puesto. Él lo sabía, sin embargo, aunque Él supiera que el hombre no iba a ser capaz, Él tenía que dar paso a paso hasta llegar a enviar a Jesucristo para darnos la vida eterna, y que ya ahora seamos libres de pecado, libres de la muerte, libres de Satanás, libres de la ley, y seamos libres de la culpa. Teníamos culpa porque había una ley que nos culpaba de pecado, de todos los pecados habidos y por haber, pero en Cristo somos libres de esa culpa. Somos tú y yo, que si queremos nuevamente ponernos bajo la ley, entonces somos condenados. El Señor puso dos caminos, el de bendición y el de maldición, y Él mismo dice: yo les sugiero, yo les pido que tomen el camino del bien, el camino de bendición, de obediencia, para que ustedes puedan ser bendecidos, prosperar, ser libres en el Señor. Pero por el otro lado está el camino de maldición, que es el camino de la ley. El camino de bendición es el camino de Cristo, el camino de la obediencia a su palabra, y por el otro lado está obviamente el camino de la ley, que es el camino que te condena. Pero esa decisión la tomamos tú y la tomo yo, debe tomarla la humanidad. Si tú y yo tomamos una mala decisión, sabemos que nos estamos poniendo bajo la ley y nos estamos saliendo de la gracia que es en Cristo Jesús. Creo que es importante tener presente eso en esta noche y recordar que el Señor nos hizo libres, libres para su gloria, su honra y su alabanza. Y vamos a terminar allí en esta noche y vamos a darle gracias a Dios por la libertad que Él nos ha dado. Pero recordemos, como decía Pablo a la iglesia en Galacia, pero no podemos tomar la libertad que Cristo nos ha dado para hacer lo que está mal. No, por el contrario, tenemos libertad, pero es una libertad en Cristo. Y si es una libertad en Cristo, quiere decir que nuestra libertad está bajo los parámetros, los principios, lo que dice su palabra, y eso nos ayuda a vivir una vida mucho mejor que cuando estábamos en el mundo, en el pecado.